Nunca pensé que un martes por la noche podría cambiar mi vida tan dramáticamente. Pero, de nuevo, nunca imaginé cómo una comida simple podría convertirse en el catalizador para un cambio tan profundo en mi mundo. Mi nombre es Sara, y aquí es donde realmente comienza mi historia. La cocina estaba llena del reconfortante aroma de pollo sazonado por romero y verduras asadas. Pasé toda la tarde preparando esta comida, siguiendo meticulosamente una receta que había encontrado en una de las innumerables revistas de cocina a las que había suscrito en un intento por mejorar mis habilidades culinarias. Las encimeras eran un desastre de pelos de verduras, tazas de medición y los restos de mis esfuerzos, pero no me importó. El resultado final fue lo que importaba, y estaba decidido a hacerlo bien. Mientras ponía la mesa, no pude evitar sentir una punzada de ansiedad. Mi esposo, Daniel, se debía a casa en cualquier momento, y supe que valoraba la rutina y ordenaba por encima de todo. Nuestra modesta casa suburbana en Springfield, Missouri, siempre se mantuvo inmaculada, un reflejo de su naturaleza meticulosa. Enderecé las cubiertas por enésima vez, asegurándome de que todo estuviera perfectamente alineado. La garrapata del reloj en la pared parecía hacerse más fuerte con cada segundo que pasa, un recordatorio del juicio inminente que enfrenté. Cuando escuché la puerta principal abierta, rápidamente alicé mi delantal y me enyesó con una sonrisa. «Oye, cariño», llamé, mi voz era demasiado aguda para ser natural. «La cena está lista». Daniel entró en la cocina, su rostro ilegible mientras aflojaba su corbata. Era un hombre alto, con el cabello oscuro que siempre era cuidadosamente peinado y perforando los ojos azules que parecían notar cada pequeño detalle. «Huele interesante», comentó, y sentí que mi corazón se hundía un poco en su tono. Nos sentamos a comer en silencio, el único sonido del tintineo de los cubiertos contra las placas. Vi a Daniel cuidadosamente mientras tomaba su primer bocado, esperando la esperanza de que esta vez, solo esta una vez, encontraría la comida satisfactoria. Pero cuando vi que su expresión giraba, sabía que no era. Lo que sucedió después fue familiar y horrible. Daniel escupió su bocado de comida en el plato, su rostro se contorsionó con disgusto. «¿Qué es esto?», exigió, su voz lo suficientemente aguda como para hacerme estremecer. «¿Se supone que esto es comestible?». Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza mientras tartamudeaba, y yo seguí la receta exactamente. «Pensaste mal», me interrumpió Daniel. «¿Cómo es que tu hermana puede cocinar un asado perfecto, y ni siquiera puedes manejar el condimento básico? Es como si ni siquiera estuvieras intentando, Sara». Sus palabras me golpearon como golpes físicos, cada uno rompiendo la pequeña autoestima que me quedaba. Quería defenderme para explicar lo duro que me había intentado, pero las palabras no llegarían. Nunca lo hicieron cuando Daniel era así. «Eres inútil, Sara», continuó, su voz se hizo más fuerte. «No se puede hacer una sola cosa bien. Honestamente, debería haberme casado con su hermana. Al menos ella sabe cómo cuidar un hogar correctamente». Mientras la diatriba de Daniel continuaba, me encontré retirándome en mi propia mente, un mecanismo de afrontamiento que había desarrollado a lo largo de los años. Pensé en mi hermana, Emma, que vivía al otro lado de la ciudad con su marido perfecto y sus 2 adorables hijos. Emma, que siempre parecía tenerlo todo junto, cuyas cenas eran la conversación de nuestro círculo social. La amaba, pero en momentos como estos, no pude evitar resentirla un poco también. El sonido de la basura lata de golpe de tapa cerró a la realidad. Observé con horror cómo Daniel arrojaba mi comida cuidadosamente preparada en la basura. «Ahí», dijo, su voz goteando de desdén. «Ahí es donde pertenece este desastre». Mientras salía de la cocina, dejándome solo con los restos de mi fallida cena, sentí que algo dentro de mí cambiaría. No era la primera vez que Daniel me había hablado así, lejos de eso. Pero esta noche, algo era diferente. Tal vez fue la forma en que el sol poniente lanzaba largas sombras a través de la cocina, o el sonido lejano de los niños de nuestros vecinos jugando afuera, ajeno al drama que se desarrolla en nuestra casa. Sea lo que sea, sabía que las cosas no podían continuar así. Me senté allí durante lo que parecía horas, mirando las placas vacías y la basura desbordante. El pollo que había condimentado con tanta cuidadosamente ahora se mezclaba con el café y el periódico de ayer.
Parecía una metáfora apropiada para mi matrimonio, algo que había comenzado con tal promesa, ahora reducida a la basura. A medida que avanzaba la noche, me encontré inquieto. Las paredes de nuestra casa, una vez un santuario, ahora se sentían opresivas. Necesitaba aire, espacio para pensar. Sin decidir realmente, me encontré agarrando mi chaqueta y saliendo por la puerta. La fría brisa de la noche fue un alivio bienvenido cuando salí. Nuestro vecindario estaba tranquilo a esta hora, la mayoría de las familias se acomodaron para pasar la noche. Caminé sin rumbo, mi mente repitiendo las palabras de Daniel una y otra vez. ¿Siempre había sido tan inútil? ¿Era realmente la terrible esposa que me pintó que fuera? Mis pies me llevaron al pequeño parque al final de nuestra calle. Ahora estaba vacío, los columpios se movían suavemente en la brisa. Me senté en un banco, mirando las estrellas que apenas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cuándo comencé a creer que merecía ser tratado de esta manera? Mientras me sentaba allí, los recuerdos volvieron a inundarse. Recordé los primeros días de nuestra relación, cuando Daniel parecía tan encantador y atento. Me traía flores sin razón, me sorprendería con los fines de semana. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas habían cambiado. Los cumplidos se volvieron cada vez más, reemplazados por críticas y comparaciones. Las sorpresas se detuvieron, a menos que contara la sorpresa de nunca saber qué podría desencadenarlo. Pensé en mis padres, que vivían a unas horas en Kansas City. Siempre habían parecido tan felices juntos, tan apoyados el uno al otro. ¿Era esto como se suponía que era el matrimonio? Seguramente no. Pero, de nuevo, siempre habían enfatizado la importancia de trabajar a través de las dificultades, de honrar los compromisos de uno. El matrimonio no es fácil, diría mi madre. Se necesita trabajo. Pero esto se sintió más que solo trabajar. Esto se sintió como ahogándose lentamente, jadeando el aire en un mar de críticas y dudas. A medida que la noche se volvió más fría, me encontré jugueteando con mi anillo de bodas. Era una simple banda de oro, nada lujoso. Daniel había dicho en ese momento que necesitábamos ser prácticos, para ahorrar para nuestro futuro. Ahora, mientras lo torcía alrededor de mi dedo, se sentía menos como un símbolo de amor y más como un grillete. Fue entonces cuando tomé una decisión. Durante demasiado tiempo, había silenciado mi propia voz para acomodar a Daniel. Me había encogido para encajar en la caja que había creado para mí. Pero no más. No sabía exactamente lo que iba a hacer, pero sabía que algo tenía que cambiar. Cuando finalmente me levanté del banco y comencé a caminar a casa, mi resolución se había solidificado. Ya no me permitiría disminuir por las palabras de Daniel. Tenía algo que le faltaba, coraje. Y tenía la intención de demostrarlo, para mí, más que nadie. Las calles estaban vacías cuando regresé, las casas oscuras, excepto por el parpadeo ocasional de un televisor a través de una ventana. Ya pasaba la medianoche cuando llegué a nuestra puerta de entrada. Respirando hondo, entré, listo para enfrentar lo que vino después. Poco sabía, este fue solo el comienzo de un viaje que probaría mi fuerza, desafiaría mis percepciones y, en última instancia, me llevó a redescubrir a la mujer que solía ser, la mujer que podría volver a ser. Cuando volví a nuestra casa, el silencio fue ensordecedor. El aire se sintió lleno de tensión, y a medias esperé que Daniel me esperara, listo para desatar otra diatriba sobre mis vagabundos nocturnos. Pero la sala de estar estaba vacía, la televisión apagada, y una sola lámpara arrojaba largas sombras a través de la habitación. Me dirigí a la cocina, mis pasos resonan en la casa tranquila. Los restos de nuestra desastrosa cena todavía estaban allí, la basura desbordante, los platos sucios en el fregadero. Todo parecía tan trivial ahora, después de horas de búsqueda del alma en el parque. Sin pensar realmente en ello, me encontré limpiando. Era un hábito, arraigado después de años de tratar de mantener todo perfecto para Daniel. Mientras fregaba los platos, mi mente volvió a los primeros días de nuestra relación. Nos conocimos en la universidad de Missouri. Estaba estudiando literatura, soñando con convertirme en escritor, mientras que Daniel estaba en la vía rápida en un grado comercial. Había parecido tan mundano, tan seguro de sí mismo.
Recuerdo que me sentía atraído por su confianza, su ambición. Pasaríamos horas hablando de nuestro futuro, las carreras exitosas que tendríamos, la hermosa casa que compartiríamos, la familia que recaudamos. Sonreí amargamente ante el recuerdo. Qué ingenuo había sido. En algún lugar del camino, mis sueños se habían suspendido. Mi escritura, una vez una pasión que me consumía, había sido relegada a escribas secretas en revistas escondidas en mi cajón de cabecera. ¿Cuándo había dejado que eso sucediera? Mientras secaba el último plato y lo guardé, me di cuenta de que todavía no podía enfrentar irme a la cama. En cambio, me dirigí al pequeño estudio que habíamos establecido cuando nos mudamos por primera vez. En su mayoría era el espacio de Daniel ahora, lleno de sus libros y archivos de negocios. Pero en una esquina, en una pequeña estantería, estaban mis viejos libros de texto universitarios y algunas novelas preciadas. Pasé mis dedos a lo largo de las espinas, sonriendo mientras me encontraba con mi copia desgastada de Orgullo y Prejuicio. Los asé, recordando cómo solía perderme en el mundo de Elizabeth Bennet y el señor Darcy. Abriéndolo, un pequeño trozo de papel revoloteaba al suelo. Lo recogí, reconociendo mi propia letra de hace años. Fue una cita que había anotado: no soy un pájaro, y ninguna red me atrapa. Soy un ser humano libre con una voluntad independiente. Charlotte Bronte, Jane Eyre. Al leer esas palabras ahora, sentí una forma de globo en mi garganta. ¿Cuándo había perdido esa voluntad independiente? ¿Cuándo me había permitido quedar atrapado? Me hundí en el viejo sillón en la esquina, agarrando el libro a mi pecho. La casa todavía estaba tranquila, pero mi mente era todo lo contrario. Los recuerdos siguieron inundando, cada uno agregó una pieza al rompecabezas de cómo había terminado aquí. Pensé en el día de nuestra boda, qué esperanza había sido. Había sido una pequeña ceremonia en el patio trasero de mis padres en Kansas City. Recordé la mirada orgullosa de la cara de mi padre mientras me acompañaba por el pasillo, y como mi madre había llorado lágrimas felices. Emma había sido mi dama de honor, radiante con su vestido azul pálido. Incluso entonces, había sentido una punzada de insuficiencia a su lado, pero lo había dejado a un lado, enfocándose en el amor que sentí por Daniel. Los primeros años de nuestro matrimonio habían sido buenos, o eso había pensado. Nos mudamos a Springfield para el trabajo de Daniel, dejando atrás a mi familia y amigos. Estaba entusiasmado con el nuevo comienzo, la oportunidad de construir una vida juntos. Pero mirando hacia atrás, pude ver las señales de advertencia que había ignorado. Había comenzado pequeño, un comentario aquí, una crítica allí. Siempre entregado con una sonrisa, siempre seguido de estoy tratando de ayudarte a mejorar, cariño. Y le había creído. Pensé que tenía mis mejores intereses en el corazón. Así que me había esforzado más, me empujé a ser la esposa perfecta que parecía querer. Había tomado clases de cocina, redecoré nuestra casa innumerables veces, siempre buscando su aprobación. Había renunciado a mi escritura, diciéndome que necesitaba concentrarme en apoyar la carrera de Daniel. Después de todo, ¿no fue eso lo que hizo una buena esposa? Pero no importa lo que hice, nunca fue suficiente. Las críticas se volvieron más duras, las comparaciones con Emma más frecuentes. Y en algún lugar del camino, comencé a creerles. Había internalizado cada palabra cruel, cada aspecto decepcionado. Miré el reloj en la pared, eran casi las 3 de la mañana. Debería haber estado agotado, pero me sentí más despierto que en años. Era como si se hubiera levantado un velo, permitiéndome ver mi vida claramente por primera vez en mucho tiempo. Pensé en mis padres, en la relación amorosa que compartieron. Tenían sus desacuerdos, claro, pero siempre se trataban con respeto. Mi padre nunca soñaría con hablar con mi madre de la forma en que Daniel me habló. ¿Fue demasiado pedir? ¿Ser tratado con amabilidad y respeto básicos por la persona que se suponía que más me amaría en el mundo? Y luego estaba Emma, dulce y perfecta Emma. Siempre le había admirado, pero en algún momento, esa admiración se había torcido a algo más feo. Las constantes comparaciones de Daniel habían llevado una cuña entre nosotros, y me di cuenta con una punzada de culpa que había estado evitando sus llamadas últimamente. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que visité a mi sobrina y sobrino?
Cuando la primera luz del amanecer comenzó a arrastrarse por la ventana, tomé una decisión. No podía continuar así. Me merecía mejor, no solo de Daniel, sino de mí mismo. Había dejado que el miedo y la duda gobiernen mi vida durante demasiado tiempo. Era hora de reclamar a la mujer fuerte e independiente que solía ser. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? El divorcio parecía un paso tan final y drástico. Y, sin embargo, la idea de continuar de esta manera, de pasar el resto de mi vida caminando sobre cáscaras de huevo y dudar de cada movimiento, era insoportable. Necesitaba ayuda, eso estaba claro. ¿Pero a quién podría recurrir? Sabía que mis padres me apoyarían, pero me encogí ante la idea de decepcionarlos. Emma estaría allí para mí en un latido, pero ¿podría superar mis propios sentimientos de insuficiencia para llegar a ella? Mientras me sentaba allí, luchando con estos pensamientos, una idea comenzó a formarse. Hubo un grupo de apoyo para mujeres que se reunió en el centro comunitario. Había visto volantes para ello, pero siempre había puesto excusas para no ir. Tal vez era hora de dar ese paso. Y mi escritura, Dios, cómo lo extrañé. ¿Podría encontrar el coraje para recoger un bolígrafo nuevamente? ¿Para ver mis pensamientos y sentimientos sobre el papel como solía hacerlo? El sonido del movimiento arriba me sacó de mi ensueño. Daniel pronto se levantaría, preparándose para el trabajo. Rápidamente volví a poner el libro en el estante y me dirigí a la cocina. Cuando comencé la cafetera, otra parte de nuestra rutina diaria, sentí una extraña sensación de calma sobre mí. Todavía no tenía todas las respuestas. No sabía exactamente cuáles serían mis próximos pasos. Pero por primera vez en años, sentí un rayo de esperanza. Había pasado la noche reflexionando sobre mi pasado, pero ahora era el momento de comenzar a planificar mi futuro. Cuando escuché los pasos de Daniel en las escaleras, respiré profundamente. Hoy sería diferente. Hoy comenzaría a dar pequeños pasos para recuperar mi vida. No sería fácil, y sabía que habría desafíos por delante. Pero estaba listo para enfrentarlos. Porque en algún lugar de la tranquilidad de esa larga noche, había redescubierto algo importante, mi propia voz. Y estaba decidido a no dejarlo silenciado de nuevo. La puerta de la cocina se abrió y Daniel entró, su rostro una máscara de indiferencia. Mañana, gruñó, alcanzando la cafetería. Lo miré, realmente lo miré, tal vez por primera vez en años. Y en ese momento, supe que no importa lo que sucedió después, las cosas nunca volverían a ser las mismas. El día se arrastró a un ritmo agonizante y agonizante. Realicé los movimientos de mi rutina habitual, limpieza, lavandería, preparación de la cena, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada crujido de la casa, cada garrapata del reloj parecía hacer eco de los pensamientos girando en mi cabeza. ¿Qué le diría a Daniel cuando llegó a casa? ¿Cómo reaccionaría a mi desaparición nocturna? Cuando el sol de la tarde comenzó a sumergirse debajo del horizonte, lanzando largas sombras a través de nuestra sala de estar, escuché el sonido familiar del auto de Daniel entrando en el camino de entrada. Mi corazón comenzó a competir, y respiré hondo, preparándome para lo que fuera por venir. La puerta principal se abrió y Daniel entró, su rostro ilegal. «Sara», llamó, su voz carecía de su ventaja habitual. «Aquí», respondí, mi propia voz más estable de lo que sentía. Entró en la sala de estar, aflojando su corbata mientras lo hacía. Por un momento, solo nos miramos, el aire lleno de palabras tácitas. Luego, para mi sorpresa, Daniel habló primero. «No estabas aquí cuando me desperté», dijo, su tono más confundido que acusatorio. Yo estaba preocupado. Parpadeé, sorprendido por el toque de preocupación en su voz. Había pasado tanto tiempo desde que había escuchado algo más que críticas de él que no estaba muy seguro de cómo responder. Necesitaba un poco de aire, dije finalmente, decidiendo la honestidad. Fui a caminar. Daniel asintió lentamente, luego se hundió en su sillón con un fuerte suspiro. «Mira, Sara», comenzó, pasando una mano por su cabello, sobre anoche. «Sé que fui duro. Ha sido una semana tan estresante en el trabajo, ¿sabes? La cuenta de Johnson me está dando el infierno, y el jefe me está respirando por el cuello.
Mientras continuaba explicando, para justificar su comportamiento, me encontré sintonizando sus palabras y en su lugar mirando su rostro. Había algo allí que no había visto en mucho tiempo, la vulnerabilidad. La máscara de confianza y control que usaba generalmente se había resbalado, revelando a un hombre que estaba, tal vez, tan perdido y confundido como yo. No puedes tomar estas cosas tan personalmente, estaba diciendo mientras me sentaba de nuevo. Sabes que realmente no lo digo en serio, ¿verdad? Y ahí estaba, no es una disculpa, pero tan cerca de la que Daniel había dado. En el pasado, esto habría sido suficiente. Hubiera sentido, sonríe y haya hecho todo lo que está en mi poder para suavizar las cosas, para volver a nuestra versión de normal. Pero no esta noche. Esta noche, algo había cambiado. Estoy cansado, Daniel, dije simplemente, las palabras que salen antes de que pudiera detenerlas. Me miró, realmente me miró, tal vez por primera vez en años. Lo sé, cariño, dijo, su voz se suavizó. ¿Por qué no te vas a la cama temprano? Limpiaré la cocina. Casi me reí de la ironía. Aquí estaba, tratando de ser amable, de hacer las paces a su manera, y todo lo que podía pensar era en lo cansado que estaba, no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente. Estaba cansado de caminar sobre cáscaras de huevo, cansado de nunca sentirme lo suficientemente bien, cansado de este baile que habíamos estado haciendo durante demasiado tiempo. Eso no es lo que quise decir, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. La ceja de Daniel frunció la confusión. ¿Qué quieres decir, entonces? Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. ¿Cómo podría explicar la epifanía que tuve durante mi larga noche de reflexión? ¿Cómo podría hacerle entender que su intento a medias de reconciliación ya no fue suficiente? Estoy cansado de esto, Daniel, dije finalmente, señalando vagamente entre nosotros. Estoy cansado de sentir que nunca soy lo suficientemente bueno, de tratar constantemente de cumplir con los estándares imposibles. Estoy cansado de ser comparado con mi hermana, de que mis esfuerzos se desestimen e ignoren mis sentimientos. Las palabras salieron en un apuro, años de frustración acumulada y dolor de dolor. Daniel se sentó allí, con los ojos muy abiertos de sorpresa. No creo que me haya escuchado hablar así antes. Sara, yo. Comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. Por favor, déjame terminar, dije, sorprendido por la fuerza en mi propia voz. He pasado años tratando de ser la esposa perfecta, la ama de casa perfecta. He renunciado a mis sueños, mis pasiones, mi sentido de autoestima. ¿Y por qué? ¿A decir que me digo inútil? ¿Sentirse como un fracaso todos los días? La cara de Daniel se había vuelto pálida, su intento anterior de reconciliación olvidado. No me di cuenta. Comenzó, pero se fue, aparentemente con palabras por palabras. No, no lo hiciste, estuve de acuerdo, una ola de tristeza sobre mí. Y eso es parte del problema. No me has visto, realmente me has visto, en mucho tiempo, Daniel. Nos sentamos en silencio por un tiempo, el peso de mis palabras colgando pesado en el aire entre nosotros. Pude ver a Daniel luchando por procesar lo que había dicho, para reconciliar esta versión de mí con la esposa que cumplía y silenciosa a la que se había acostumbrado. ¿Qué estás diciendo, Sara? Preguntó finalmente, su voz ronca. ¿Me dejas? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Lo fui. El pensamiento ciertamente me había pasado por la cabeza durante mi noche de búsqueda del alma. Pero la realidad de la misma, la finalidad de ello, era aterradora. No sé, respondí honestamente. No sé lo que estoy haciendo, Daniel. Todo lo que sé es que algo necesita cambiar. No podemos seguir así. Daniel asintió lentamente, su rostro una mezcla de emociones que no pude descifrar. Yo, no sabía que te sentías así, dijo suavemente. ¿Por qué no dijiste algo antes? No pude evitar dejar escapar una risa amarga. ¿Habrías escuchado? ¿Realmente escuchado? Tenía la gracia de parecer avergonzado por eso. Supongo que no he sido muy bueno en eso, ¿verdad? Volvimos al silencio nuevamente, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos.
El reloj en la repisa de la chimenea marcó los segundos, cada uno sintiéndose como una eternidad. ¿Qué hacemos ahora?, Daniel preguntó eventualmente, su voz pequeña e incierta. Sacudí mi cabeza. No sé, admití. Pero creo que necesito algo de tiempo. Algo de espacio para resolver las cosas. La cabeza de Daniel se levantó ante eso, el miedo mostró sus ojos. ¿Te vas? No permanentemente, le aseguré, aunque incluso mientras lo dije, no estaba seguro de si era cierto. Solo necesito algo de tiempo para pensar, para recordar quién soy fuera de ser tu esposa. Asintió lentamente, derrota evidente en la caída de sus hombros. ¿A dónde irás? No había pensado tan lejos, pero tan pronto como él preguntó, supe la respuesta. Me voy a quedar con Emma por un tiempo, le dije. La idea de enfrentar a mi hermana perfecta era desalentadora, pero sabía que me daría la bienvenida con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Daniel se estremeció ante la mención del nombre de Emma, sin duda recordando todas las veces que nos había comparado. ¿Cuándo?, preguntó, su voz apenas audible. Mañana, decidí por el lugar. Empacaré una bolsa y me iré por la mañana. Él asintió nuevamente, aparentemente incapaz de formar palabras. Nos sentamos allí por un tiempo más, el silencio entre nosotros se llenó de años de palabras tácitas, heridas y decepciones, de sueños destrozados y amor que se desvanece. Finalmente, Daniel se puso de pie. Dormiré en la habitación de invitados esta noche, dijo, sin mirarme a los ojos. Dale espacio para empacar. Cuando se giró para irse, sentí una repentina necesidad de decir algo para ofrecer algún tipo de comodidad. Pero las palabras me quedaron en la garganta. ¿Qué podría decir que no sonaría hueco o falso? Al final, no dije nada. Lo vi alejarse, sus hombros encorvados, luciendo mayores y más vulnerables de lo que jamás lo había visto. Y cuando escuché cerrar la puerta de la habitación de invitados, sentí una mezcla de emociones que no podía nombrar, alivio, tristeza, miedo y debajo de todo, un rayo de esperanza. Mañana me iría. Mañana daría el primer paso para recuperarme. Fue aterrador y estimulante a la vez. Mientras subía las escaleras a nuestra habitación, mi habitación para esta noche, sentí que estaba parado en el borde de un precipicio. Pero por primera vez en años, la idea de saltar no me llenó de temor. En cambio, sentí un aleteo de anticipación. Pase lo que pase después, sabía una cosa segura, había terminado de estar en silencio. Mi voz había sido silenciada durante demasiado tiempo, y era hora de dejar que se escuchara. A la mañana siguiente, me desperté ante el sol, mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. La casa estaba tranquila, el silencio roto solo por el suave marcado del despertador en mi mesita de noche. Por un momento, me quedé allí, mirando el techo familiar, tratando de reunir mis pensamientos y coraje para el día que viene. Con una respiración profunda, giré mis piernas sobre el costado de la cama y me puse de pie. El piso se sentía frío debajo de mis pies, un marcado recordatorio de que esta no era solo otra mañana. Hoy fue el día en que daría el primer paso hacia, ¿qué? ¿Libertad? ¿Autodescubrimiento? No estaba seguro, pero sabía que tenía que hacerlo. Me moví por la habitación en silencio, sacando una maleta desde la parte posterior del armario. Cuando comencé a empacar, me di cuenta de lo poco que realmente quería llevarme. La mayoría de mi ropa parecía pertenecer a una persona diferente, la ama de casa perfecta que había intentado ser tan difícil. Al final, me decidí por algunos atuendos cómodos, mi antigua sudadera universitaria y un par de jeans que no había usado en años. Mientras estaba cerrando la maleta, mi mano se pilló algo duro en el fondo de mi armario. Curioso, llegué y saqué una caja de zapatos polvorienta. Abriéndolo, sentí una forma de globo en mi garganta. Dentro había recuerdos de mis días universitarios, fotografías, boletos de boletos y, en la parte inferior, una pila de cuadernos llenos de mi escritura. Recogí uno de los cuadernos, mis dedos rastreando la cubierta descolorida. Al abrirlo, me transportaron a una época en que las palabras fluían libremente de mi pluma, cuando soñaba con convertirme en escritor. Las páginas estaban llenas de cuentos, poemas y fragmentos de ideas para novelas.
Había olvidado cuánta alegría me había traído escribir. Sin pensar realmente en ello, agregué los cuadernos a mi maleta. Tal vez era hora de volver a visitar ese viejo sueño. Cuando los primeros rayos de la luz del sol comenzaron a mirar a través de las cortinas, escuché movimiento desde la habitación de invitados. Daniel estaba despierto. Mi ritmo cardíaco volvió a recuperarse, y tuve que recordarme a mí mismo para respirar. No podía retroceder ahora. Me subí las escaleras, la maleta en la mano, y encontré a Daniel en la cocina. Estaba de pie junto a la cafetera, mirando fijamente a la gorgotel. Cuando me escuchó entrar, se volvió, sus ojos se cayeron inmediatamente sobre la maleta. «Entonces realmente vas», dijo, su voz plana. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. El aire entre nosotros estaba lleno de palabras y emociones tácitas. «¿A dónde irás?», preguntó Daniel, aunque ambos sabíamos la respuesta. «Emma», respondí suavemente. «La llamé anoche después de que te fuiste a la cama. Ella me espera». Daniel asintió, su mandíbula se apretó ligeramente ante la mención del nombre de mi hermana. «¿Cuánto tiempo te habrás ido?», sacudí mi cabeza. «No sé, Daniel. Simplemente, necesito tiempo para resolver las cosas». «Para resolverme». Abrió la boca como para decir algo, luego lo cerró nuevamente. Después de un momento, simplemente asintió y volvió a la cafetera. Me quedé allí por un momento, sintiéndome incómodo en mi propia cocina. ¿Debería decir adiós? ¿Debería irme? La incertidumbre de todo fue abrumadora. Finalmente, respiré profundamente y dije, debería ir. Le dije a Emma que estaría allí para el almuerzo. Daniel se volvió hacia mí, su rostro una máscara de emociones que no pude leer. «Sara, yo». Comenzó, luego se detuvo. «Espero que encuentres lo que estás buscando». No era una disculpa, no era una declaración de amor o una súplica para que me quedara. Pero fue algo. Asentí, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Gracias, Daniel». Y con eso, me volví y salí de la cocina, fuera de la casa que había sido mi hogar durante tantos años. Mientras ponía mi maleta en la cajuela de mi auto, sentí que me levantaba la pesa. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió lleno de posibilidades. El viaje a la casa de Emma tomó aproximadamente 1 hora, dándome mucho tiempo para pensar. Mientras navegaba por los caminos familiares de Springfield, mi mente deambulaba a la conversación que tuve con mi hermana la noche anterior. Emma me sorprendió mi llamada, pero su sorpresa rápidamente se convirtió en preocupación cuando escuchó el temblor en mi voz. «Sara, ¿qué pasa?», ella había preguntado, su tono protector instantáneamente. Había tratado de explicar, mis palabras salían en una prisa conformada. Emma había escuchado pacientemente, haciendo ruidos relajantes cuando mi voz se rompió de emoción. Cuando finalmente me quedé en silencio, ella no dudó. «Ven a quedarse con nosotros», dijo con firmeza. «Durante el tiempo que necesite». Ahora, cuando me subí a su camino de entrada, sentí una mezcla de alivio y aprensión. La casa de Emma era todo lo que la mía no era, cálida, vivida, llena del feliz caos de la vida familiar. Cuando salí del auto, la puerta principal se abrió y Emma salió corriendo. «Sara». Ella lloró, envolviéndome en un fuerte abrazo. Me puse rígido por un momento, luego me derrití en su abrazo, sintiendo las lágrimas de los ojos. «Está bien», murmuró Emma, frotando mi espalda. «Estás aquí ahora. Todo va a estar bien». Asentí contra su hombro, incapaz de hablar más allá del bulto en mi garganta. Cuando finalmente nos separamos, Emma me dio una sonrisa acuosa. «Vamos», dijo, tomando mi mano. «Vamos a resolverlo». Las siguientes horas pasaron en borrón. El esposo de Emma, Tom, ayudó a traer mi maleta mientras sus hijos, Lily y Max, me salpicaron con preguntas sobre mi inesperada visita. Emma los ahuyentó, insistió en que necesitaba descansar y me mostró a su habitación de invitados. «Toma todo el tiempo que necesitas», dijo, apretando mi mano. «Estamos contentos de que estés aquí». Dejado solo en la habitación tranquila, me senté en el borde de la cama,
sintiéndome agotado y conectado. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo, un mensaje de texto de Daniel. Espero que hayas llegado a salvo, decía. Cuídate. Miré el mensaje durante un largo momento antes de guardar el teléfono sin responder. Sabía que tendría que lidiar con Daniel y nuestra situación eventualmente, pero por ahora, necesitaba espacio. A medida que avanzaba la tarde, me sentía atraído por la cocina donde Emma estaba preparando la cena. Ella me entregó un cuchillo y un montón de verduras sin decir una palabra, y cayeron en un cómodo ritmo de picar y agitar. ¿Quieres hablar de eso?, Emma preguntó suavemente mientras agitaba una olla de salsa. Hice una pausa, un cuchillo flotando sobre una zanahoria. Ni siquiera sé por dónde empezar, admití. Emma asintió, sin empujar. Siempre que estés listo, dijo. Estoy aquí. Mientras continuamos cocinando, encontré que las palabras comenzaron a derramarse. Le conté sobre la desastrosa cena, sobre mi noche de reflexión, sobre la conversación con Daniel. Emma escuchó sin juzgar, solo interrumpiendo a hacer preguntas aclaratorias. Cuando finalmente me quedé en silencio, Emma se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con lágrimas sin derrames. Oh, Sara, dijo suavemente. No tenía idea de que las cosas eran tan malas. ¿Por qué no dijiste algo antes? Me encogí de hombros, sintiendo una vergüenza familiar que se arrastra sobre mí. Supongo que estaba avergonzado, dije. Siempre parecías tener todo tan juntos. Y Daniel siempre me comparó contigo. Me sentí como un fracaso. La cara de Emma se arrugó. Sara, no, dijo con firmeza. No eres un fracaso. Y mi vida no es perfecta, créeme. Lo siento mucho si alguna vez te hizo sentir así. Nos abrazamos de nuevo y sentí que algo cambió entre nosotros. El muro de comparación y competencia que Daniel había construido comenzó a desmoronarse. Esa noche, después de una animada cena familiar que me dejó sintiéndome más vivo que en años, me retiré a la habitación de invitados. Mientras desempacaba mi maleta, mi mano cepilló los cuadernos que había traído conmigo. Por impulso, saqué uno y lo abrí. Las palabras en la página me devolvieron a un momento en que creía en mí mismo, cuando tenía sueños y ambiciones. Leí una historia tras historia, poema tras poema, maravillándome de la creatividad y la pasión que alguna vez poseía. Antes de darme cuenta, me encontré buscando un bolígrafo. Las palabras llegaron vacilante al principio, luego más rápido, saliendo de mí como si una presa hubiera explotado. Escribí sobre mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas para el futuro. No era una obra maestra, pero era mía. Mi voz, mis pensamientos, mi historia. Cuando finalmente dejé el bolígrafo, sentí una sensación de paz sobre mí. Todavía no tenía todas las respuestas. No sabía lo que el futuro me sostuvo para mí y Daniel, o por mi pasión redescubierta por la escritura. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto. Mañana traería nuevos desafíos, lo sabía. Hubo conversaciones difíciles para tener decisiones que se tomarán. Pero cuando me subí a la cama, sentí un brillo de esperanza. Esta visita al desconocido no fue un final, fue un comienzo. Y finalmente estaba listo para abrazarlo. Los días en la casa de Emma se mezclaron en semanas, cada uno trajo una nueva revelación sobre mí y mi situación. El alivio inicial de escapar de mi vida sofocante con Daniel gradualmente dio paso a una incertidumbre rojita sobre mi futuro. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuánto tiempo podría imponer a Emma y su familia? Estas preguntas me perseguían, especialmente en las horas tranquilas de la noche. Fue durante una de estas noches de insomnio que tomé una decisión. No podía seguir viviendo en el limbo, necesitaba tomar el control de mi vida. A la mañana siguiente, confisé a Emma por nuestra taza de café habitual. Creo que necesito hablar con un abogado, le dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Emma extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano. ¿Estás seguro? Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No puedo volver a cómo estaban las cosas, Emma. Necesito conocer mis opciones. Con el apoyo de Emma, comencé a investigar abogados de divorcios en Springfield. Se sintió surrealista,
como si estuviera viendo cómo desarrollarse la vida de otra persona. Pero con cada paso, me sentí un poco más fuerte, un poco más en control. Finalmente me decidí por un abogado llamado señor Bennett. Su sitio web lo describió como experimentado en el manejo de casos de divorcio complejos, con un enfoque en empoderar a sus clientes. Cuando llamé para hacer una cita, su manera tranquila y profesional me tranquilizó. El día de la cita llegó más rápido de lo que esperaba. Me paré frente al espejo en la habitación de invitados de Emma, alisando mi blusa y respirando profundamente para calmar mis nervios. Esto fue todo. Este fue el primer paso hacia una nueva vida. Emma me llevó a la oficina del señor Bennett, dándole un apretón tranquilizador antes de salir del auto. «Tienes esto, Sara», dijo con una sonrisa. «Estaré justo aquí cuando hayas terminado». La oficina del señor Bennett estaba en el tercer piso de un edificio indescriptible en el centro de Springfield. Mientras me sentaba en la sala de espera, mis palmas sudorosas y mi corazón acelerando, no pude evitar pensar en lo diferente que era de la vida que había imaginado para mí. Nunca pensé que estaría sentado en la oficina de un abogado de divorcio, contemplando el final de mi matrimonio. ¿S.R.A. Walker? La voz de la recepcionista me sacó de mis pensamientos. El señor Bennett lo verá ahora. El señor Bennett era un hombre alto con cabello de sal y pimienta y ojos amables detrás de gafas con borde de alambre. Se puso de pie cuando entré, extendiendo su mano con una cálida sonrisa. «Señora Walker, por favor, tenga asiento». Mientras me instalaba en la silla frente a su escritorio, el comportamiento del señor Bennett me tranquilizó. Escuchó atentamente mientras yo derramaba mi historia, asintiendo con simpatía y haciendo preguntas aclaratorias cuando era necesario. «Señora Walker», dijo cuando terminé, «quiero que sepas que lo que has experimentado es una forma de abuso emocional. Tienes todo el derecho de buscar una vida mejor para ti». Sus palabras me golpearon como una fuerza física. Abuso. Nunca me había permitido usar esa palabra, siempre excusas para el comportamiento de Daniel. Escucharlo de un profesional lo hizo real de una manera que no había sido antes. El señor Bennett continuó explicando mis opciones, discutiendo el proceso de divorcio, la división de activos y los posibles resultados. Mientras hablaba, sentí que me levantaba el peso. Por primera vez, pude ver un camino hacia adelante. «Por supuesto», dijo Bennett, recostado en su silla, «no tenemos que solicitar el divorcio de inmediato. A veces, la amenaza de las acciones legales puede ser una llamada de atención. Podría valer la pena tener una conversación primero con su esposo, exponiendo sus inquietudes y condiciones para continuar potencialmente el matrimonio». Asentí, considerando sus palabras. Una parte de mí todavía amaba a Daniel, o al menos el hombre que había pensado que era. Tal vez, con la realidad del divorcio que se avecina, estaría dispuesto a cambiar. «¿Cómo sería eso?», yo pregunté. El señor Bennett sonrió. «Bueno, podríamos redactar un acuerdo de separación. Describiría sus términos, tal vez el asesoramiento, tanto individual como parejas, un periodo de separación de prueba y cambios de comportamiento específicos que necesita ver. Le presentaríamos esto a su esposo, dejando en claro que si no se cumplen estas condiciones, estamos preparados para solicitar el divorcio». La idea resonó conmigo. Se sintió como una forma de tomar el control sin quemar de inmediato todos mis puentes. Creo que me gustaría probar eso», le dije. Durante la próxima semana, el señor Bennett y yo trabajamos juntos para redactar el acuerdo de separación. Cada línea que escribimos se sintió como otro paso para recuperar mi vida. Cuando finalmente estaba listo, supe que era hora de enfrentar a Daniel. Lo llamé un martes por la tarde, mi voz más estable de lo que sentía. «Daniel, tenemos que hablar. ¿Puedo venir por la casa mañana por la noche?». Hubo una larga pausa antes de que respondiera. «Por supuesto, Sara. Estaré aquí». Al día siguiente, me encontré parado afuera de la casa que había compartido con Daniel durante tantos años, el señor Bennett a mi lado. Había insistido en su presencia, sabiendo que necesitaría el apoyo para defenderme. «¿Listo?», el señor Bennett preguntó, su maletín en la mano. Respiré hondo y asintí. «¿Cómo lo estaré?». Usé mi clave para dejarnos entrar, llamando cuando entramos. «Daniel».
Soy yo. He traído a alguien conmigo. Daniel apareció desde la sala de estar. Sus ojos se ampliaron mientras tomaba la apariencia profesional del señor Bennet. Sara, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? Daniel, dije, mi voz sorprendentemente estable, este es el señor Bennet. Es mi abogado. El color drenado de la cara de Daniel. ¿Abogado? Sara, ¿qué estás haciendo? El señor Bennet dio un paso adelante, a su manera tranquila y profesional. Señor Walker, estoy aquí para discutir algunos asuntos importantes con respecto a su matrimonio. ¿Nos sentamos? Daniel parecía que quería discutir, pero después de un momento, asintió rígidamente y nos llevó a la sala de estar. Mientras nos sentamos, no pude evitar notar cuán diferente se veía todo. ¿Realmente solo habían pasado unas semanas desde que me fui? Se sintió como toda una vida. Señor Walker, comenzó el señor Bennet, la señora Walker ha conservado mis servicios para discutir el futuro de su matrimonio. Tenemos un documento aquí que describe sus preocupaciones y las condiciones bajo las cuales consideraría continuar con la relación. Los ojos de Daniel se lanzaron entre el señor Bennet y yo, una mezcla de confusión e ira en su rostro. ¿Condiciones? Sara, ¿qué es esto? Respiré hondo, me preparé. Daniel, no puedo seguir como estaban las cosas. Las críticas constantes, las comparaciones con Emma, la forma en que me hiciste sentir inútil, tiene que detenerse. Este documento describe lo que debe cambiar si hay alguna esperanza para nuestro matrimonio. El señor Bennet abrió su maletín y sacó el acuerdo de separación. Este documento detalla los términos de la señora Walker. Incluyen asistir al asesoramiento individual y de parejas, un periodo de separación de prueba de 6 meses y cambios de comportamiento específicos que la señora Walker necesita ver. La cara de Daniel se había vuelto pálida. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, estaré solicitando el divorcio. La palabra colgaba en el aire entre nosotros, pesado con la finalidad. Daniel se desplomó en su silla, la pelea parecía drenarse de él. No lo hice, nunca quise decir. Se alejó, pasando una mano por su cabello. Lo sé, dije suavemente. Pero la intención no cambia el impacto, Daniel. He estado infeliz durante mucho tiempo y ya no puedo vivir así. El señor Bennet colocó suavemente el documento en la mesa de café. Señor Walker, le sugiero que se tome un tiempo para revisar este acuerdo. Es posible que desee consultar con su propio abogado antes de firmar. Pero quiero dejar en claro que la señora Walker se toma en serio estos términos. Daniel asintió aturdido, sus ojos fijos en los papeles frente a él. Cuando el señor Bennet y yo nos pusimos de pie para partir, sentí una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí quería consolar a Daniel, para asegurarle que todo estaría bien. Pero otra parte, una parte más fuerte, sabía que necesitaba mantenerme firme. Te daré algo de tiempo para pensarlo, le dije. Puedes llamarme cuando estés listo para hablar. Cuando salimos de la casa, me sentí más ligero que en años. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía que era mío dar forma. El señor Bennet se volvió hacia mí cuando llegamos a su auto. Lo hiciste bien allí, señora Walker. Recuerda, pase lo que pase después, estás tomando el control de tu vida. Eso es algo de lo que estar orgulloso. Asentí, una pequeña sonrisa tirando de mis labios. Gracias, señor Bennet. Por todo. Mientras lo veía alejarse, respiré profundamente el aire fresco de la noche. El hombre con el traje me había ayudado a dar un gran paso hoy. Ahora, dependía de mí seguir avanzando, un día a la vez. Los días posteriores a mi confrontación con Daniel fueron un borrón de emociones. Fluctué entre sentirme empoderado y aterrorizado, seguro e incierto. Emma era mi roca a través de todo, siempre lista con una taza de té y una oreja de escucha cuando necesitaba hablar. Pasó una semana antes de saber de Daniel. Cuando sonó mi teléfono y su nombre apareció en la pantalla, mi corazón saltó a mi garganta. Con manos temblorosas, respondí a la llamada. Sara, la voz de Daniel era suave, casi irreconocible. He leído el acuerdo. Yo.
Creo que necesitamos hablar. ¿Puedes conocerme? Acordamos reunirnos en una pequeña cafetería en la ciudad, terreno neutral para los dos. Cuando entré al café, vi a Daniel de inmediato. Se veía diferente, cansado, desaliñado, muy lejos de su apariencia generalmente impecable. Hola, dije, deslizándome en el asiento frente a él. Daniel levantó la vista, con los ojos rojos. Sara, lo siento. No tenía idea de que eras tan infeliz. Nunca quise hacerte sentir inútil. Respiré hondo, me preparé. La intención no siempre coincide con el impacto, Daniel. Ya sea que lo hicieras o no, así es como me hiciste sentir. Él asintió, mirando sus manos. He estado pensando mucho la semana pasada. Ahora me doy cuenta de cuán controlador y crítico he sido. Yo quiero cambiar, Sara. Quiero ser mejor. Parte de mí quería alcanzarlo, para consolarlo. Pero me recordé a mí mismo todas las veces que lo había perdonado antes, todas las promesas de cambio que nunca se habían materializado. Me alegra que quieras cambiar, Daniel, dije con cuidado. Pero necesito que comprenda que no arregla automáticamente todo. Necesito tiempo y espacio para sanar, para descubrir quién soy fuera de nuestra relación. Daniel asintió lentamente. Entiendo. He firmado el acuerdo de separación. Y he hecho una cita con un terapeuta. Sentí una ola de alivio sobre mí. Era más de lo que me había atrevido a esperar. Gracias, dije suavemente. Ese es un buen comienzo. Pasamos la siguiente hora hablando más abiertamente que en años. Daniel compartió sus propias inseguridades y miedos, cosas que nunca había expresado antes. Hablé sobre mis sueños perdidos, mi deseo de volver a escribir. Para cuando nos separamos, teníamos un plan, 6 meses de separación, durante los cuales ambos asistimos a la terapia individual y, finalmente, al asesoramiento de parejas. Mientras vi a Daniel alejarse, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Es posible que nuestro matrimonio no sobreviviera a esto, pero al menos los dos estábamos comprometidos con el crecimiento y la curación. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambio. Con el aliento de Emma, me inscribí en una clase de escritura creativa en el colegio comunitario local. El primer día que entré al aula, mi corazón latía con emoción y nervios, sentí que estaba recuperando una parte de mí mismo que había perdido hace mucho tiempo. Mis compañeros de clase eran un grupo diverso, desde estudiantes universitarios hasta jubilados, todos unidos por nuestro amor por las palabras. A medida que compartimos nuestras historias y nos damos comentarios, sentí que mi confianza crecía. Las historias que había mantenido embotelladas adentro durante tanto tiempo comenzaron a vertiendo a la página. Un día, unos 3 meses después de nuestra separación, recibí una llamada de un número desconocido. Resultó ser una revista literaria. Querían publicar una de las historias cortas que había enviado por capricho. Llamé a Emma inmediatamente, mi voz temblando de emoción. No lo creerás. ¿Recuerde esa historia que escribí sobre la mujer que encuentra su voz a través de la pintura? Se publicará. El chillido de deleite de Emma coincidió con mi propia emoción. Sara, eso es increíble. Estoy muy orgulloso de ti. Esa noche, al volver a leer el correo electrónico de aceptación por 100ª vez, me di cuenta de algo, estaba feliz. Verdaderamente, genuinamente feliz, en cierto modo no había estado en años. Por supuesto, no fue todo una navegación suave. Hubo días en que el peso de mi situación con Daniel se sintió abrumador. Días en que cuestioné cada decisión que había tomado. Pero tuve mi escritura, mis nuevos amigos de mi clase y el inquebrantable apoyo de Emma para ayudarme a superar los ondales. Daniel y yo continuamos con nuestras sesiones de terapia, tanto individualmente como juntas. Fue un trabajo duro, dragar viejas dolores y enfrentar verdades dolorosas sobre nosotros mismos y nuestra relación. Pero lentamente, gradualmente, comencé a ver cambios en Daniel. Estaba aprendiendo a expresar sus emociones de manera más saludable, para comunicarse sin críticas. 4 meses después de nuestra separación, Daniel preguntó si podíamos cenar juntos. Nos conocimos en un pequeño restaurante italiano que solíamos frecuentar en los primeros días de nuestra relación.
Mientras nos instalamos en nuestros asientos, no pude evitar notar cuán diferentes se sentían las cosas. La tensión que se había convertido en una constante en nuestras interacciones estaba notablemente ausente. «Te ves bien, Sara», dijo Daniel, una pequeña sonrisa en su rostro. «Feliz», asentí, devolviendo su sonrisa. «Estoy feliz. He estado escribiendo mucho. En realidad, voy a publicar una historia el próximo mes». Los ojos de Daniel se abrieron. «Eso es maravilloso». «Siempre supe que tenías talento. Lamento no haberte ánimo más antes». Hablamos a través de la cena, compartiendo nuestras experiencias en los últimos meses. Daniel me contó sobre su progreso en la terapia, cómo estaba aprendiendo a manejar su estrés sin sacarlo de los demás. Compartí más sobre mi escritura, mis nuevos amigos, las partes de mí mismo que estaba redescubriendo. Cuando la noche llegó a su fin, Daniel extendió la mano a través de la mesa y tomó mi mano. «Sara, sé que te lastimé profundamente, y realmente lo siento. Estoy trabajando duro para ser una mejor persona, alguien digno de tu amor y confianza. Yo, espero que no sea demasiado tarde para nosotros». Miré nuestras manos unidas, luego en la cara de Daniel. Pude ver la sinceridad en sus ojos, los cambios que había hecho. Pero también podía sentir la fuerza que había encontrado en mí mismo durante estos meses. «Daniel», dije gentilmente, «puedo ver cuánto has cambiado, y estoy orgulloso de ti por hacer el trabajo. Pero también he cambiado. He encontrado partes de mí mismo que pensé que estaban perdidos. Para siempre. No estoy seguro de si puedo volver a ser tu esposa ahora mismo». La cara de Daniel cayó, pero él asintió con la cabeza. «Entiendo. ¿Podemos al menos intentar ser amigos?» «Extraño tenerte en mi vida, Sara». Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho. «Me gustaría eso, Daniel. Comencemos allí y veamos a dónde lleva». Cuando salimos del restaurante, sentí que una sensación de paz se asentaron sobre mí. El futuro aún era incierto, pero por primera vez, esa incertidumbre no me asustó. Ya sea que Daniel y yo encontramos nuestro camino de regreso o no, sabía que estaría bien. A la mañana siguiente, me desperté temprano, sintiéndome inspirado. Me hice una taza de café y me acomodé en mi escritorio, bueno, la mesa de comedor de Emma que se había convertido en mi espacio de escritura improvisado. Cuando abrí mi computadora portátil y comencé a escribir, sentí una emoción familiar que me atravesaba. Las palabras fluyeron fácilmente, una historia tomando forma debajo de las yemas de mis dedos. Era una historia sobre una mujer que encontraba su voz, sobre el coraje que se necesita para comenzar de nuevo, sobre la belleza de las segundas oportunidades. Era mi historia, en cierto modo, pero también algo completamente nuevo. Cuando el sol salió más alto en el cielo, pintando la cocina de Emma con una cálida luz dorada, me detuve y miré por la ventana. El mundo parecía lleno de posibilidades. No sabía exactamente qué tenía el futuro, pero estaba emocionado de averiguarlo. Esto fue más que solo el comienzo de un nuevo día. Fue el comienzo de mi libertad, el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Y esta vez, yo fui el que sostenía la pluma.